Saludos muchachos, el día de hoy traemos el método Kelvin, método a 4 puntas, descubierto por el famosísimo Lord Kelvin. ¿De qué trata esto? Bueno, esto trata de que nuestros multímetros no pueden medir ohmiaje menos de un ohmio, o sea, no pueden medir microohmios, no pueden medir miliohmios, no pueden medir pico-ohmios, ¿ok? Entonces, Lord Kelvin se le ocurrió la maravillosa idea de no usar 2 puntas, sino 4, ¿ok? Ya vamos a explicar eso, pero acá ya no lo vamos a hacer como se hace como siempre con la fuente de alimentación. Queremos algo nuevo, algo que nos ayude a esos colegas que no tienen fuente, que no regulan el amperaje o que simplemente no tienen fuente, solamente tienen un tester. Bueno muchachos, acá le vamos a explicar, ¿ok? Entonces ya sabemos que lo que vamos a medir es la resistividad de la línea, ¿ok? Lord Kelvin se dio cuenta de esto, que se puede medir de esta manera el ohmiaje hacia abajo, o sea, los miliohmios, microohmios y pico-ohmios, ¿ok? Entonces, ya no vamos a usar la fuente, vamos a usar una batería, ¿ok? Una batería de lacto en este caso, y una resistencia, un resistor. Acá tengo la batería con el resistor, ¿ok? Este resistor es demostrativo, ya que tienen que conseguir un resistor de medio vatio, porque de un cuarto de vatio o de un octavo de vatio, como son estos resistores, no nos sirven porque ellos transforman ese amperaje en temperatura y bueno, se calientan y se queman, ¿ok? Se lo voy a hacer en este momento demostrativo, pero igual ustedes lo único que van a modificar es que van a conseguir una resistencia de las grandes, ¿ok? Acá tenemos el resistor. Ustedes van a conseguir uno de medio vatio, van a la electrónica más cercana y piden una resistencia de medio vatio, ¿ok? ¿De cuántos ohmios? Bueno, ya vamos a ver de cuántos ohmios. ¿Ok? Acá tenemos la batería con los caimanes. El resistor va acá en el positivo, en serie. Y vamos a usar el multímetro. ¿Ok? El multímetro lo vamos a usar en la escala de milivolts. Aquí vamos a usar en la escala de milivolts, ¿ok? Entonces, siempre se hace con el método tradicional, una fuente de alimentación que regula. En este caso está regula acá, aquí regula y lo regulan a 100 miliamperes, perdón, 100 miliamperes y 4 voltios. Nosotros vamos a hacerlo hoy con una batería, ¿ok? Me preguntarán, ¿de qué valor es la resistencia? Bueno, eso depende de 2 factores: del voltaje que vayan a usar y de la corriente que quieran. En este caso, queremos una corriente de 100 miliamperes. Y el voltaje de la batería lo vamos a medir con el tester, ¿ok? Colocamos acá el tester y medimos la batería. A ver cuánto tiene. Un segundo por acá que me acomode. Medimos la batería. Ok, vamos a medir la batería. Ok, medimos el voltaje de la batería. Lo primero que vamos a hacer, la batería tiene que estar cargada, pero hay que medir siempre esto. 3.8 si no sirve, de 3.8 a 4, 4.2, ¿ok? Entonces tenemos eso en cuenta, tenemos que tener muy importante eso en cuenta, el voltaje de la batería, ¿ok? Entonces calculamos con la ley de ohmio el valor de la resistencia. Recuerden la ley de ohmio, este famoso triángulo de la ley de ohmio, ¿ok? Vamos a calcular resistencia. Necesitamos el valor de la resistencia. Si tapamos acá, nos dice que si queremos conseguir resistencia es voltaje sobre corriente, ¿ok? Acá es el voltaje de la batería, por eso es muy importante medirlo. Y acá el amperaje que queremos, o la corriente que queremos tener de salida, que en este caso serían 100 miliamperes.
pero acá tenemos que expresarlo en amperios, que sería lo mismo a 0,10 amperes. Entonces, voltaje y corriente. ¿Cuántos voltios te dijimos que teníamos? 3.8. Y acá expresamos en amperios la corriente que queremos. En este caso queremos 100 miliamperes, que sería lo mismo a 0,10 amperios. ¿Ok? Y sacamos la cuenta. Entonces dividimos 3.8 entre esto y nos da, en este caso, 38 ohmios. Y ese es el valor de la resistencia que vamos a usar. 38 ohmios a medio vatio. ¿Ok? Esta es la resistencia que vamos a usar para el método Kelvin, para hacer nuestra fuente de alimentación regulada a 100 miliamperes. ¿Por qué les digo sobre lo de la potencia de la resistencia? Porque estas resistencias son de 1/8 de vatio. ¿Ok? 1/8 de vatio sería alrededor de 80 vatios, milivatios. Si nosotros sacamos la cuenta, medio vatio son 500 milivatios, que es la resistencia que ustedes van a usar. ¿Ok? 500 milivatios, que es lo mismo a medio vatio. ¿Ok? Esa es la resistencia que vamos a usar. Y 38 ohmios en este caso. Si es una batería cargada que tiene 4 voltios, vamos a usar una resistencia de 40 ohmios. Si tiene 4.2, vamos a usar una resistencia de 42 ohmios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver una resistencia del ohmiaje que ustedes necesitan a medio vatio. Ok, muchachos, ya nos logramos acomodar. Entonces, vamos a medir acá con el multímetro del amperaje, que nos va a entregar la fuente cuando la cortocircuitemos, que es lo que vamos a hacer. Entonces colocamos positivo y negativo y cortocircuitamos ahora 93, 98, 93 miliamperes. Perfecto, lo que nosotros andábamos buscando, sin necesidad de una fuente de alimentación cara, sin necesidad de tener que comprar una fuente de estas profesionales, sino con una batería de una tablet y una resistencia. ¿Ok? Por esto es que les explicaba lo del bateaje. Por eso les dije que iban a ser demostrativo con esta resistencia, pero a ustedes les va a funcionar perfecto. Ya vimos que la corriente sí la regula, pero esto es lo que les quería decir. Miren acá, se me acaba de desconectar la resistencia. ¿Por qué? Fácil, porque se acaba de calentar, se calentó y se derritió el estaño por la temperatura. ¿Por qué? Porque el bateaje de ella fue superado. Vamos a ver si lo puedo mostrar acá. Aquí está el resistor, ¿lo ven? Se acaba de despegar uno de sus extremos. ¿Vieron? Ya el otro extremo no está pegado. ¿Por qué? Porque se calentó y el estaño se derritió. Entonces por eso les digo, tienen que conseguir una resistencia de medio vatio, ¿ok? Estas son muy chiquiticas, esta la saqué de una lacto. Pero era para mostrarles, para que vieran que sí funciona, muchachos. No necesitan una fuente de alimentación para el método Kelvin. Ahora muchos me preguntan, profe, ok, ya sé cómo hacer la fuente regulable, ya sé cómo regularla, ya sé cómo calcular la resistencia para que ella me entregue los 100 miliamperes que yo quiero. Pero ahora, ¿y cómo se usa el método Kelvin? ¿Cómo es eso del método de las 4 puntas? Pues lo vamos a demostrar con iPhone 5 que tenemos acá, un 5C que no enciende. ¿Ok? Vamos a mostrarlo. Yo lo voy a hacer con la fuente como se hace tradicionalmente, ustedes lo van a hacer con la batería. Recuerden que es lo mismo, simplemente que yo no tengo el resistor de medio vatio para hacerla con la batería, pero es igual, ya vimos que sí regula la corriente. Yo lo coloqué aquí igual en 94 como me dio la batería. Y vamos a medir. Entonces, muchachos, ya el 5 no va a ser con el iPhone 5 porque es otra falla. Vamos a hacerlo con este Y511, que acá le hice un jumper para provocar un cortocircuito en este condensador, ¿ok? Para hacer la demostración. Este método les va a funcionar para cuando el teléfono esté en corto en la línea positiva y negativa de la batería,
o cuando exista una línea que esté en corto y ustedes sepan qué voltaje maneja esa línea. ¿Por qué? Porque le inyecten el voltaje con el que esa línea trabaje. Y así van a poder ir chequeándola, ¿ok? No a todas las líneas le inyecten 4 voltios porque le van a dar una mala lectura. Pero si ustedes saben que manejan 4 voltios o investigan y utilizan una fuente de alimentación o descargan la batería hasta ese punto, hasta el punto de que la línea, con el voltaje que trabaja la línea, también. Pero en lo que caso de que como este caso que acabamos de provocar acá, que tiene corte entre la línea positiva y negativa de la batería, lo vamos a poder utilizar. Y en las líneas principales de alimentación, cuando tiene un cortocircuito la línea, que ya sabemos cuál es la línea y sabemos qué condensadores están en corto, primero medimos en continuidad los condensadores que tengan a tierra y luego con este método, con el método Kelvin, vamos a saber qué condensadores sin retirarlos, ¿ok? Porque a veces son muchísimos condensadores. Entonces, acá tenemos ya el corto que yo acabo de provocar a este condensador y los demás condensadores normalmente conectados a esa línea, ¿ok? Entonces, ¿cómo se usa el método Kelvin? De esta manera. Tenemos el multímetro, ¿ok? Primero vamos a chequear para que ustedes noten de que entre positivo, este es el negativo, y positivo hay un corto, ¿yo? ¿Ok? Entonces, colocamos el multímetro en la escala de milivolts. Este es un multímetro autorrango, pero en todos los demás multímetros también tiene una escala de 200 milivolts. Esa es la que vamos a usar, ¿ok? Yo acá lo voy a dejar fijo. Entonces, ya tenemos el multímetro en la escala de milivolts. Vamos a conectar nuestra fuente de alimentación regulada a 100 miliamperes, que en este caso, como les acabo de mostrar, es la batería que regulamos con la resistencia. Colocamos positivo en positivo y negativo en negativo. Y vamos a usar acá de esta manera las puntas del tester con el voltaje que viene de la fuente de alimentación o de la batería, ¿ok? Entonces, el negativo lo colocamos a tierra y el positivo a los condensadores que vamos a medir. Entonces, vamos a empezar tomando una referencia. ¿Cuál es la referencia? Vamos a unir las puntas del multímetro y vamos a ver cuántos milivolts nos marca. Y ya vamos a saber que esa es una continuidad directa, una tierra, un cortocircuito completo. La unimos y nos marcan 3, 4 milivolts. ¿Ok? Entonces ya sabemos que eso es un cortocircuito completo, para tener una referencia de cuál es el condensador que nos marque un valor muy cerca de ese o ese, ¿ok? ¿Por qué no nos marca 0? Porque recuerden que todo tiene resistividad, estos cables, todos los contactos con el que estamos haciendo no es un contacto perfecto y por eso nos marca exactamente el 0. Entonces, vamos a medir acá, entre los pines de la batería, cuánto nos da. Ya sabemos que tienen corto, positivo y negativo. Nos da 27, 28 milivolts, ¿ok? Ya sabemos que por acá cerca no es porque este es un valor muy alto. Tiene que estar cerca al que acabamos de medir, que fueron 4 milivolts. Vamos a medir estos condensadores a ver que están unidos a la línea back. Tocamos acá, este lado, porque este lado es tierra. 30 milivolts aproximadamente, ¿ok? Me disculpan que se cayó el video. Entonces 30 milivolts. Acá el diodo 24. No, por acá no es. Está muy alto. Cuando consigamos el condensador nos va a marcar como este. Nosotros sabemos que este es el del corto. Medimos el del corto. Nos da 5.25 exacto milivolts. Dijimos que un corto exacto, cuando unimos las puntas en este tester, le dan 4 milivolts aproximadamente. Aquí tenemos 5. Ya sabemos que este es el culpable. Así nos va a aparecer cuando encontremos el culpable. Lo más cerca al cortocircuito que hicimos cuando unimos las puntas. Lo más cerca de esa medición. Acá sabemos porque este fue el que yo le realicé el jumper para poder
hacerles la demostración. Pero acá ya sabemos, cuando estamos muy lejos nos da un valor alto como el de hace rato, y acá nos marca lo más cerca al corto que hicimos cuando tocamos las puntas. Entonces, muchachos, de esta manera ya sabemos usar el método Kelvin a 4 puntas, ya sea con una fuente de alimentación o como una batería, como les acabamos de mostrar, regulada con una resistencia. Entonces, repasemos lo que vimos. Ya sabemos cómo usar el método con fuente o con batería. Realizamos una batería como fuente de alimentación y la regulamos a 100 mA con una resistencia. ¿Cómo calculamos la resistencia? Bueno, como ya les mostramos, como ya lo habíamos visto, entonces nosotros calculamos la resistencia con esta fórmula, muy importante que se la aprendan. Resistencia es igual a voltaje entre corriente. ¿Ok? El voltaje lo vamos a expresar en voltios y la corriente en amperios, no en miliamperios, en amperios. Entonces nosotros, y la corriente va a ser la corriente que nosotros deseamos, que en este caso son 100 miliamperes. Aquí vamos a colocar el voltaje de la batería, 4 voltios si está cargada, 4.2. Es necesario colocar los .2 para que nos dé un cálculo perfecto. Y colocamos los 100 miliamperes, que en amperios es igual a 0,10. Dividimos esto y este es el resultado de la resistencia. En este caso, en los 4 voltios da 40 ohmios. Vamos a conseguir una resistencia de 40 ohmios a medio vatio, ¿ok? Medio vatio o 500 milivatios, que es lo mismo, ¿ok? Y con este que vamos a reducir la corriente a los 100 miliamperios. Y de esta manera no es necesario comprar una fuente de alimentación para hacer el método Kelvin. Recuerden, este método Kelvin va a funcionar cuando tengamos un cortocircuito entre la línea positiva y negativa de la batería, o cuando tengamos un cortocircuito en una línea exactamente que ya la identificamos, cuáles son los condensadores en corto y que identificamos el voltaje con el que trabaja esa línea y con ese voltaje que vamos a trabajar. Si supongamos que la línea es de 3.3 voltios, entonces nosotros vamos a descargar la batería hasta 3.3 voltios y vamos a hacer estos cálculos de nuevo para cambiar la resistencia. ¿Ok? Espero les haya servido mucho a ustedes, muchachos. Suscríbanse, apóyennos, compartan la información. El conocimiento es libre para todos, por eso nosotros lo enseñamos. ¿Ok? Y lo simplificamos. Suscríbete. Somos Ya Technology, máster en reparación de telefonía móvil.